explicar una de las ideas, una estructura de ideas para que ustedes lo tengan en cuenta y posteriormente pasemos como al ejercicio de la construcción de la idea de ustedes, ¿cierto? Entonces, miren, aquí me dice es un título tentativo. Ella me dice que van a hacer un prototipo semiautomático. O sea, ya desde ahí vamos identificando qué es lo que van a hacer, ¿cierto? ¿Qué es semiautomático? Alguna razón ha de tener. ¿De quién? ¿De qué? Ella va a ser de un lavador vertical, ¿cierto? Ahorrador de agua, pero esto se cambió porque ahora se llama lavador vertical de café. Entonces, listo, ella le puso lavador vertical ahorrador de agua. Bueno, porque pues esto tiene una característica. ¿De qué? ¿O con qué fin? Para poder lavar café fermentado y la otra pregunta es ¿en dónde? En el municipio de Sandoná. Entonces, este es el título tentativo que yo perfectamente le puedo decir con prototipo semiautomático de lavador vertical de café tipo tal, ¿cierto? En el municipio de Sandoná. O puedo llamarle prototipo semiautomático ecológico, ¿cierto? Pero esto ya está sujeto al siguiente semestre, o sea, ahorita ya con ella nos reunimos y decimos, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué le ponemos semiautomático? ¿Qué características tiene? ¿Con qué lo vas a utilizar? ¿Por qué me decías que era ahorrador de agua? ¿O por qué no le cambiamos esto a un concepto mucho más específico? Y así lo vamos trabajando. Entonces, ¿quiénes son los autores? Son estos dos chicos, está Fabio como asesor y aquí hablamos de la identificación del problema. Entonces ellos se basan en un ejercicio que dicen, bueno, hablemos qué es lo que está pasando. Y hacen como un barrido donde hablan sobre la producción de café. Entonces miren que me dicen que la producción de café ha ido incrementando en los últimos años. Para comercializarlo es necesario el proceso de beneficio, que consta de recolección, despulpado, fermentación, lavado y secado. Listo. ¿Quién lo dice? Este señor. Aquí ya hicieron un proceso de referenciación. Posteriormente me dicen que el proceso de lavado consiste en retirar, o sea, hablan del proceso de lavado, de retirar el mucílago del grano fermentado y que existen varios tipos de lavado. Entonces, el más común es el convencional, caracterizado por un alto consumo específico de agua bajo una relación de 40 litros de agua por cada kilogramo de café pergamino seco. Entonces, aquí yo le puedo decir, hay un error de redacción. Estoy hablando agua, agua, aquí está en mayúsculas, y ¿por qué no podemos modificar? Bueno. Además de generar una alta contaminación orgánica, donde se obtienen 115 de DQO, demanda química de oxígeno. Bueno, ¿por qué se da la contaminación orgánica? Uno ya podría preguntarle después. Entonces, una alta contaminación orgánica porque el residuo, el agua resultante o residual se vierten a los cuerpos de agua, entonces ya tengo una característica mucho más. Pero ahorita, miren, ellos la ponen así, ¿cierto? Por cada kilograma y esto requiere una infraestructura especializada para los medianos y pequeños productores de café. ¿Quién lo dice? Estas personas. O sea, ellos se basaron en estas dos referencias para construir este párrafo. También se realiza un lavado por medio de canal de correteo, el cual consta de una área transversal, tienen una referencia, hablan de la parte de la producción. Aquí ya le metieron que existen maquinaria que en el precio en el mercado son superior a los 5 millones, lo cual no es rentable para los pequeños productores. O sea, ya estoy identificando que ellos van a hacer un proyecto para pequeños productores. Entonces, mi proyecto acá sería de prototipo semiautomático de lavador vertical de café fermentado para pequeños productores en el municipio de Sandoná. Excelente. Miren cómo se va articulando el título a partir de la misma lectura y de la construcción del problema. Entonces me dice que los productores de la región cafetera no existen tecnologías asequibles para hacer el lavado. Según la Federación Nacional, existen alternativas con altos costos. Aquí le puedo decir, usted ya me está repitiendo lo que dice acá. Y aquí me dice pequeños productores. ¿Por qué son pequeños? O sea, dígame cuál es el área que uno puede decir que son pequeños, medianos o grandes. Ella ya lo cambió.
Yo aquí lo estoy presentando para que usted se dé cuenta de cómo se presentó en una primera instancia una idea que perfectamente pasó, ¿cierto? Para realizar el proceso de lavado, el tratamiento se realiza de manera manual, no es automático, se hace un ingreso de agua, llenado de café y extracción del producto. Listo. Pregunta o formulación del problema. ¿Cómo desarrollar un prototipo semiautomático y ecológico de un lavador vertical de flujo ascendente? Mira que acá ya le metí otro término. Flujo ascendente o lavador vertical. Bueno, pues, entonces la pregunta es, ¿será que hay un lavador vertical de flujo descendente? Puede ser que sí. Entonces, esto ya me da una orientación de que el prototipo tiene una característica de café fermentado en el municipio de Sandoná que se ajuste a los requerimientos de los productores cuyo consumo de agua sea inferior a 200 mililitros por kilogramo. O sea, aquí ya me está dando un parámetro que yo voy a evaluar en el ejercicio. Perfecto. Justificación. Bueno, esto ya la toman y esto es carreta que uno le empieza a colocar de que porque hay tantas familias, que hay productores de café, que Nariño procesa tantas toneladas de café, que por eso necesita trabajar, hacer el proceso de fermentación y lleva mucho tiempo, ¿cierto? Las problemáticas en el beneficio, entonces es buscar alternativas para que ese proceso reduzca el impacto negativo al medio ambiente. Miren que uno pensaba que eso en ningún momento generaba impacto, pero sí lo hay. Y aquí me menciona cómo lo quiere hacer. Entonces dice que permita la remoción del mucílago mediante un proceso mecánico. Va a haber un sistema de agitación que utilice baja cantidad de agua y que tenga un flujo de agua controlado, además del tiempo y rotación del motor. Listo. Objetivo general, desarrollar un prototipo semiautomático, objetivos específicos, diseño. Entonces aquí uno le dice, vea, no me ponga diseño, usted tiene que ser en infinitivo. Por ejemplo, diseñar el prototipo semiautomático, construir el prototipo y verificar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de lavado in situ. Listo, fundamentación teórica, proceso del beneficio de café, hablan de la recolección, del despulpado, de la fermentación del café, del lavado, del secado, equipos utilizados en el proceso de lavado de café, están los desmucilaginadores, ¿cierto? Están las teorías, están los equipos de lavado de café, ¿cierto? Y acá hacen un estado del arte, o sea, un barrido de información donde ellos identifican título del proyecto, en la ubicación nacional, quiénes son los autores, cuál fue el objetivo de ese proyecto y cuál es la conclusión o el aporte que ellos encontraron. Y finalizan, bueno, ellos hicieron parte de un marco contextual muy, muy breve y finalizan con una bibliografía. Este es una de las ideas. Por acá yo tenía otro que lo estaba revisando. Profe, pero si no está el formato que está en Moodle, ¿no? ¿Cuál? Profe, Sí. eso No, no lo profe, puede el formato que usted no subió a Moodle tiene menos cosas. Pues si quiere puede revisar de Mira, una ya lo vez. vamos a revisar entonces. Aquí estamos. Epistemología. Formato de idea de desarrollo tecnológico y de investigación. Ese, profe. Listo. Aquí tiene, ¿cierto? Es el formato, el área 071. Listo, es mucho más específico. Entonces, lo voy a hacer igual. Modalidad del trabajo de grado. Pues a ustedes para esto le voy a colocar modalidad, ¿cómo es? Innovación, optimización y desarrollo tecnológico, ¿cierto? Es que miren que a ellos se les metió ya norma ZAPA de una vez para que tengan, o sea, ese consolidado y que ya se vayan ajustando como hacia el desarrollo. Listo. Título de tentativo de trabajo de grado. Me voy a ir con este de Camilo. Entonces, aquí ellos, ¿qué tienen? Desarrollo de un prototipo automatizado para el tratamiento de agua lluvia. Ellos le metieron acá asesor y demás, ¿cierto? Entonces lo voy a como diligenciar. Título tentativo. Bueno, simplemente pues esto lo voy a obviar. O sea, lo voy a dejar ahí. Listo.
Descripción del proyecto, descripción del problema. Entonces, aquí en la descripción del problema es esta de identificación. Entonces, aquí me habla de que Colombia es un país que tiene muchos recursos, que hay mucha lluvia, que presentan unas pluviometrías. Miren todo lo que me genera esa, y ellos ponen una formulación del problema, que eso yo a ustedes se los había mencionado en clase. Entonces, lo pongo, perdón, aquí, descripción y formulación. Miren, aquí está. Entonces, la colocamos. Listo. ¿Cierto? Ya se diligenció la formulación del problema. Sino que para poderlo arreglar, pues yo lo puedo colocar así, digamos, ahí. Título, descripción del problema. Perfecto. Ya está la formulación del problema, pues en estos sin viñetas. Objetivo general. Objetivo general de estos chicos, ¿dónde está? Entonces, objetivo general, aquí está. Ah, bueno, ellos ponen una justificación. Entonces, la idea es poner como abordar parte de una justificación en decir que esta, en algunos puntos, va incluida dentro de la descripción del problema. O sea, uno dice, ¿cuál es el problema que se está presentando y por qué lo quiere hacer? A ver, es este el que estaba formato de idea. Entonces, yo lo puedo colocar, bien sea aquí, antes de la formulación, o después de la formulación, la justificación. Perfecto. Objetivo general. Objetivo general estaba acá. Y objetivos específicos, ¿cierto? Aquí está. Los 4. Investigar las diferentes fuentes, diseñar el sistema automatizado, construir prototipo, validar el funcionamiento. Entonces, también lo pasamos a mi formato que ustedes tienen. Objetivo general y específicos. Miren, aquí los tienen. Entonces, lo colocamos. Y finalmente me dice fundamento conceptual o teórico, ¿cierto? Entonces, en este caso, me voy a la parte del fundamento teórico y ellos me hablan sobre el ciclo hidrobiológico, los índices de precipitación que existen, qué es agua pluvial, agua potable, sistemas de tratamiento de agua. Estos manes se extendieron muchísimo porque se les dijo identificación de los tratamientos que se utilizan y bueno, hacen un estado del arte. Hagamos de cuenta que no lo voy a poner el estado del arte, simplemente me voy a basar en esta parte. Perfecto. Una vez que ya tengo esta situación, firmamos. Nombre del docente o quien firma el aval de esa propuesta. Entonces, en este caso podría ser nombre del docente, Margarita Moncayo, lo ponen para uno saber quién es el docente y a veces uno se lo hace firmar. ¿Por qué? Para poder saber que sí se está entregando. Y nombre de los estudiantes. Y listo, miren, es la misma propuesta. ¿Cuántos las hicieron? 12 hojas. Y es una idea. Que ya en la propuesta nosotros ya empezamos a pulir y decimos, muchachos, pues cambiemos esta situación. O sea, bueno, que ustedes lo quieren presentar como de esta manera para que sea mucho más, digamos, entendible. ¿Cierto? Porque esto es lo que aparece en el acuerdo, pero es lo mismo, ¿cierto? Lo que estamos obviando es simplemente hacerle una presentación de acuerdo a las normas APA que nosotros estamos manejando. Pero entonces, miren hacia dónde estamos llevando. O sea, no es que hagamos un formato diferente o que estemos hablando una temática muy cambiada. Lo que pasa es que simplemente son términos. Aquí ponemos fundamento conceptual o teórico. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque pues el fundamento conceptual o teórico se conoce como una fundamentación teórica. Fundamentación teórica. Y dentro de esta fundamentación teórica que la van a trabajar ustedes ya en su proyecto, nosotros vamos a manejar un marco teórico, vamos a manejar un marco conceptual, vamos a manejar un estado del arte, vamos a manejar un marco contextual y vamos a manejar un marco legal, si lo aplica, ¿cierto? Entonces, estos son como los ¿Cómo se sabe si lo aplica, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe si lo aplica o no el marco legal?
El marco legal se lo identifica dependiendo del tipo de proyecto que estás haciendo ya con la orientación. O sea, si tú me vas a decir, en este caso, que vas a trabajar un alimento para personas, un ejemplo, yo le podría decir, listo, ¿qué reglamentación en Colombia está vigente para la utilización de materiales para maquinaria alimentaria o alimenticia? Entonces tú te pones a consultar y dices, profe, me encontré por ahí el decreto 2674 del 2013 que dice que toda la maquinaria o superficies que va a estar en contacto con un alimento debe estar elaborada en acero inoxidable calibre tal. O sea, eso lo pones. Que tú vas a hacer un proyecto, por ejemplo, el de esta chica de lavador vertical, ella tiene que buscar una normatividad de vertimientos. Entonces, ¿cuál es la normatividad de vertimientos en Colombia? Porque ahí me habla de un DQO, que es una demanda química de oxígeno, o un DBO, demanda bioquímica de oxígeno también. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuáles son esos límites permitidos o permisibles que ustedes van a trabajar? Mira que estos chicos de la agua que están utilizando, ellos hablan sobre, aquí no lo tienen, aquí no está, es en la propuesta que ahora están manejando, ya hablan sobre los tipos, la calidad de agua, o sea, cuál es la calidad, el tipo de agua que uno debe consumir, o sea, porque ellos van a hacer un proceso de captar agua y filtrarla y tratarla para poder tomar, pero uno dice, bueno, ¿cuál es esa normatividad que te dice que puedes tomar agua potable? O sea, ¿dónde dice qué tanto de potabilidad tiene que tener un agua en cuanto a turbiedad, a color, a sólidos solubles, a coliformes totales, a cloro residual? Entonces, esas son situaciones que uno puede identificar. En tu proyecto, en la idea que se va a gestar, uno podría decir, listo, ¿cuál sería un marco legal? Entonces, busquemos la parte de elaboración de concentrados. O sea, ¿hasta qué límites es permitido darles, por ejemplo, un porcentaje con la formulación del concentrado? ¿Qué normatividad está regulada para poder sacar un concentrado para aves? Y eso, por ejemplo, tú lo vas a encontrar en el ICA. O sea, hay una reglamentación, tú buscas reglamentación, elaboración, concentrado de aves, y aquí lo podemos identificar, o sea, eso uno ya lo va trabajando con el tiempo. Entonces, reglamentación para concentrados de aves. Entonces aquí ya está, ve, 22, reglamento técnico para el que deben cumplir las plantas de beneficio. Ah, bueno, esta es de la planta. Aquí está para lo de FENAVI, resolución, reglamento técnico rotulado de aves, marinado con conectado, reglamentación, alimentos. A ver, entonces pongamos reglamentación, alimentos, animales. Aquí está. Entonces, aquí en el ICA te dice la regulación y control de todas esas directivas técnicas. Entonces, esto tienes que conocerlo, porque uno dice, listo, usted va a hacer un proyecto, pero entonces aquí está, registro como fabricante de animales, de comida para animales, para los fabricantes, mira, para destinado a autoconsumo. Entonces, aquí ahí está esa resolución. Esta es la que la debes contemplar en tu proyecto, porque ahí dice, bueno, bajo qué reglamentos y permisos lo debes hacer. Porque una cosa es hacer alimentos para poderlos vender y otros para autoprocesamiento. Requisitos y procedimientos para requisitos fabricantes de alimentos, así como requisitos para otras disposiciones. Aquí te dice que es un aditivo alimentario, un alimento natural, un alimento para animales. Mira que es una mezcla de nutrientes, alimento para animales a granel. Entonces uno ya dice, ¿cómo lo va a hacer? Alimento para autoconsumo, ¿cierto?
Entonces, mira que aquí no necesitas un registro sanitario, o sea, perfectamente puedes procesar tu propio alimento, ¿sí? La calibración, comercialización, control de calidad y toda esta información está ¿en dónde? En esta resolución. Por eso, en tu caso, se aplica, pero pues esto ahorita no lo vamos a solicitar, sino lo vamos a mirar después, ¿vale? Entonces, con esto, nosotros, Profe, ¿sí? esas ideas así que las tiene ahí, ¿no las podría compartir para basarnos pues en ellas y cómo tener bien ese formato así mismo más o menos de entregar? Ah, bueno, si quieren yo les comparto las ideas de los anteriores, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Profe, sería una gran ayuda. Sí, no, no se preocupen, para que ustedes se puedan orientar. Entonces, vamos a mirar ya la parte epistemológica. Y dentro de esa epistemología de nuestro proyecto está en la construcción de un marco teórico, o sea, de una fundamentación teórica que es como esa información trascendental que hace parte de su proyecto. O sea, ¿para qué me sirve? Para poder tener un referente, ¿cierto? Teórico, conceptual, en el cual yo me estoy basando para poder desarrollar su proyecto. Entonces, si usted me habla, en el caso de la idea, nuevamente vuelvo con los compañeros que van a hacer la peletizadora, pues su marco teórico va a estar radicado en identificar qué es un alimento concentrado, cómo se hace un alimento concentrado, para qué sirve el alimento concentrado, cómo es el proceso de la formulación, qué tipo de maquinarias existen para hacer el alimento concentrado, porque existen una que es de bloques multinutricionales, están la de del alimento en polvo o está el pellet. Y dentro de eso hablamos del proceso de peletización. Entonces, ¿en qué consiste una peletizadora? ¿Cuáles son los tipos de peletizadoras que existen? ¿Cómo es el funcionamiento de una peletizadora? Entonces me dices, no, es que existen unas que son a presión, otras que son a tornillo sin fin, otras que manejan calor. Bueno, todos esos principios son los que yo debo conocer para poder hablar y para poder presentar mi proyecto. O sea, no es llegar ahora, porque esa es como la gran diferencia entre el desarrollar un proyecto de desarrollo, de construcción, un proyecto técnico, al que le digan a usted, vea, aquí yo necesito que usted me construya una máquina que tenga estas características. Y usted llega, una empresa le dice, señor Benavides, necesito que usted me desarrolle una máquina para moldear quesos. ¿Cómo es? Sí, moldear quesos. Entonces usted llega, la identifica y sabe que es un pistón que usted le coloca la masa sobre un molde y el pistón presiona una fuerza y descomprime y saca el queso. O sea, usted lo puede desarrollar, ¿cierto? Es fácil. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué lo está haciendo? O sea, ¿cuál es el objeto que está detrás de ese proceso? Entonces usted tiene que hablar en qué consiste el queso, cómo es el proceso del queso, por qué hace esa presión, qué significa el proceso de suavizado, el proceso de reología, cómo se hace, cómo se llega a la compactación del queso, por qué se lo hace de esa forma y por qué no se lo hace de otra. Ah, que existe por ahí un término que se llama el desuerado. ¿Y qué significa el desuerado? Entonces, uno tiene que identificar pasos atrás que usted tiene que aplicarle calcio, tiene que aplicarle una renina, es una, ¿cómo se llama? Eh, una enzima que permite desdoblar el medio y te genera una fase sólida, una fase líquida, y después botas el suero y quedas con la fase sólida, que son todas las sustancias solubles, que estaban solubles en ese medio acuoso, y se compactan, y ahí es donde queda el queso. Mira que para hacer una máquina hay que conocer eso. Ahora, ¿por qué pones ese tipo de pistón? Ah, bueno, que es que lo estoy utilizando porque yo por ahí lo miré. ¿Y cuál es esa presión que estás ejerciendo? ¿A qué se debe? ¿Cuánta presión debes hacerle a un queso? Entonces, miren que aquí ya se generan incógnitas que si yo no las manejo,
no conozco, por ejemplo, una teoría para diseñar un pistón, porque no es llegar, comprar y ponerlo, sino que usted debe saber el por qué lo va a hacer. Que acá estamos hablando me paso nuevamente a la máquina peletizadora, que usted le va a colocar un motor y esto está girando y me pone a girar un tornillo sin fin. Y eso simplemente yo adecuo y eso va compactando y sale el pelo. Bueno, ¿qué pasa si yo le cambio ese tornillo sin fin? ¿Será que yo puedo mejorar la eficiencia o lo puedo irme hacia atrás, ¿cierto? Entonces le cambiamos una polea, hacemos, pero eso usted ya lo maneja desde un estudio de diseño de máquinas, ¿cierto? Por eso usted ya conoce ese concepto epistemológico. Y ahí es donde vamos cuando yo les digo, bueno, ¿cuál es esa teoría que está detrás de su proyecto? Piénsela. ¿Cómo es el funcionamiento? Usted me dice, no, es que yo voy a trabajar algo de realidad virtual. Listo, la parte teórica es decirme qué es la realidad virtual, cómo funciona la realidad virtual, para qué sirve la realidad virtual. Hay unos que por ahí plantean un proyecto, bueno, me voy a tomar desde uno de los chicos que va a hacer ¿cómo se llama? Un sistema braille para hacer sumas y restas, para enseñar a sumas y restas a niños, ¿cierto? Y entonces él lo que va a hacer es un sistema braille y el estudiante pensaba que, como miró en una tesis, que había una programación que simplemente es colocarle a un Raspberry o a uno de estos Arduinos y hacer la construcción y que ya funciona. Yo le decía, no, usted tiene que saber en primera instancia cómo funciona el sistema braille. O sea, los que van a trabajar con esto del lenguaje de señas, sistemas braille, sistemas de rehabilitación, hay alguien que dice, no, es que a mí me interesa trabajar un rehabilitador de rodilla, porque pues hay muchos futbolistas lesionados y ese problema lleva tiempo. Perfecto. Pero usted tiene que saber cómo es el funcionamiento de una rodilla. O sea, qué es la rodilla, cuáles son esas articulaciones que están detrás de la rodilla, esa parte de la ligamentación, de los músculos, de la rótula, por qué hay lesiones de rodilla, en qué consiste cada lesión. Entonces, como usted ya lo conoce, ¿cierto? Usted se vuelve experto en el tema, pues ya puede proponer la solución. Entonces, es por eso que nosotros a todo proyecto debemos plantearle un marco teórico, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver rápidamente. O sea, me dice que un marco teórico me implica teorías, investigaciones o antecedentes que se consideren válidos para encuadrar dentro del estudio. Nosotros ya tenemos ¿qué? Es el problema, donde ya teníamos los objetivos, las preguntas, la relevancia, la justificación y el por qué lo queríamos hacer. Pero la elaboración del marco teórico o de ese ejercicio epistemológico me permite que mi proyecto no tenga errores. Me orienta a saber cómo voy a analizar el estudio. Me puede guiar como investigador a centrarme como en el problema, evitar desviaciones, plantear un problema original, ¿cierto? Me va a conducir como a ese ejercicio de la hipótesis, de las afirmaciones. El marco teórico me permite como orientarme hacia dónde lo voy a desarrollar. Es por eso tan importante que ustedes lo ejecuten bien. Entonces, ¿cuáles son esas etapas que yo debo tener en cuenta previas a la elaboración de un marco teórico? Ahora me pueden decir, profes, que un marco teórico no se va a desarrollar en una semana, pues yo lo entiendo, pero si hay dedicación, en algún momento se lo puede resolver, lo pueden llegar a obtener. Entonces, aquí usted ¿qué hace? Simplemente una revisión literaria. O sea, debemos consultar, debemos leer, por eso es uno de los ejercicios que hace uno como asesor, de decir, porque el estudiante llega y dice, profe, tengo una idea, quiero hacer un sistema de control de torrefacción de café. Resulta que mi tío tiene, o mi tía tiene una finca cafetera y allá ellos hacen el proceso de tueste de café. Y entonces a veces a mi tío se le está quemando el café o a mi tía se le está quemando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar ese proceso? Entonces, la pregunta es, si usted ya está interesado en esa problemática, empecemos a consultar, empecemos a indagar, hagamos revisión. Búsqueme en revisión literaria
¿qué otras alternativas pueden existir que se han abordado en el ejercicio del marco teórico? Aquí nosotros lo hicimos cuando la semana anterior trabajamos con Juan David y compañía en identificar sistemas de peletización. Entonces yo les decía, a ver, busquemos. Entramos a Google Scholar en un buscador y empezamos a identificar, ¿cómo es? Peletizadoras, proyectos con peletización. Y entonces se nos empieza a arrojar información y nosotros desde ahí empezamos a tener ya una luz de hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Porque puede haber una teoría que te diga, vea, las máquinas peletizadoras deben tener esta característica y no hay otra opción. Y si nosotros lo buscamos, exactamente, hay unos rodillos que van girando y lo que hacen es ir comprimiendo la masa a través de unos orificios de una superficie en acero. Y esos orificios van saliendo y por presión, pues al entrar en contacto con el aire, tienden como a expandirse un poco y hay una ruptura, entonces se me genera el pellet. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, debo detectar la información, buscar una bibliografía pertinente. Por eso esos proyectos no se justifica buscar ¿cómo se llama? Ni en Google, ni nada por el estilo, sino tienen que ser referentes bibliográficos fuertes, artículos, revistas, capítulos de libro, tesis, ¿cierto? De los cuales usted se va a documentar. Por eso deben hacer un ejercicio de búsqueda muy importante. Luego hacen una extracción, hacen una recopilación de esa información relevante que está contenida en estos documentos. Fuentes de información podemos tener primarias, secundarias o terciarias. Las primarias, que son las directamente que van hacia su mano. Entonces, artículos, monografías, tesis, testimonios de expertos, artículos científicos, bases de datos importantes. Secundarias, que eso ya puede ser compilaciones, resúmenes, que ya se han hecho un estudio y entonces el uno lo ha cogido del otro y hace un blog, ¿cierto? Publicaciones que sean referentes al tema, pues son importantes como tenerlas en cuenta. Y la parte terciaria, que ya son boletines, conferencias, simposios, notas. Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan recopilando. Nosotros debemos hacer un ejercicio de revisión, o sea, unas fases donde tienen que ustedes acudir como a las diferentes fuentes, consultar a expertos, o sea, profe, aquí es el papel del asesor, donde uno le tiene que orientar al estudiante, o sea, al estudiante solo. Si yo le digo a usted, señor Brian, y perdóneme que tome su apellido de ejemplo, le diga, señor Brian, perdón, tu nombre, colabora, vas a hacer un proyecto sobre, no sé, una silla de ruedas automatizada. Entonces yo te digo, listo, yo soy tu asesor, hágale, chévere. Pero en mi trabajo en la asesoría es decirle, bueno, vamos a buscar cómo la podríamos hacer. Busquemos qué otros mecanismos existen. Veamos si esa silla que usted va a desarrollar ya existe o no, ¿cierto? Y eso me permite empezar a leer, a identificar hacia dónde tengo que buscar la información para poder guiarme, o sea, para poder saber si voy por el camino bueno o no. Porque si yo voy directamente a Google, y usted le pone silla automatizada, pues le pueden generar videos, le pueden generar empresas que ofrecen ese servicio, alguna nota por ahí, algún blog, alguna feria que proyectan, alguna nota que hicieron de mecatrónica, pero no me muestra el proyecto que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ir desde lo más básico hasta la parte más, digamos, más científica, más gruesa. Es importante tener motores de búsqueda en Internet, o sea, Google Scholar, las bases de datos como ScienceDirect, Scopus, y entre otras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto me permite llegar a adquirir información verídica. Yo puedo buscar la misma universidad, no sé si con ustedes hicimos ese ejercicio, en la biblioteca usted puede acceder
a la biblioteca virtual y ahí hay unas bases de datos, por ejemplo, Latindex, Scopus, Redalic o Redilac, ¿cierto? Science Direct, hay unas bases de datos lógicamente que son pagadas, que usted el archivo no lo puede descargar. Hay docentes que tienen acceso a esas bases de datos, las personas que han hecho doctorados o que pertenecen a otras instituciones tienen el acceso. La Mariana todavía no tiene, ¿sí? Pero pues ahorita en la red usted sabe que todo es posible, simplemente usted entra a Science Direct, toma el link o la URL del artículo que usted quiera descargar, busca en una página, en esta SciHub, y lo descarga. Y usted puede tener su propio consolidado de archivos. Cuando usted ya la hace, o lo puede localizar físicamente, ya pues puede ser en una biblioteca, libros y demás. Usted tiene que hacer, ojo, buscar toda esa información importante que le va a nutrir su marco teórico. En el caso de los compañeros que, pues en este caso, yo sé que los procesos de investigación se van modificando. O sea, nosotros en algún momento podemos mirar que un proyecto de investigación o bueno, investigación aplicada, como lo llaman, el marco teórico va a ser mucho más estructurado. Es como ese pilar, es ese tallo de mi árbol, ¿cierto? En donde se soporta todo en la investigación. Entonces, por eso debe ser tan estructurado que debe tener información de todo tipo. Pero para el caso de ustedes, que se van como hacia la parte del desarrollo, porque han optado esa modalidad de innovación, optimización y desarrollo tecnológico, pues el marco teórico no pasa en una segunda fase, pero no es tan importante como en la elaboración o en la construcción del prototipo. Por eso ese marco teórico usted lo puede consolidar de manera mucho más fácil o mucho más estructurada. Me voy a permitir, no sé si lo tengo aquí, este proyecto, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Enviados. Este es un proyecto que acabamos de realizar con unos estudiantes, con unos compañeros, con unos estudiantes de ustedes, y está con la asesoría del profesor Richard. Y este es un proyecto, y miren el título, o sea, ya es lo mismo de esa estructura, sino que aquí ya miramos desarrollo de un prototipo desfibrador semiautomático de fique para la obtención de fibra en el municipio del Tambo. Están los autores, el asesor y el coasesor, ¿cierto? Aquí está la parte del planteamiento del problema, ya con mucho más detenimiento. A los estudiantes se tuvo que haberles hecho muchas correcciones, verificar, ¿cierto? O sea, pasaron por un proceso muy largo para llegar a este. Solamente miren, es esta descripción, pero aquí ya la tienen muy sintetizada. Hablan de una formulación del problema, o sea, cómo desarrollar ese desfibrador, hacen una justificación, unos objetivos generales y específicos, una fundamentación teórica. Entonces, aquí ellos, ¿qué me hablan? Me hablan del FIQE, en qué consiste. Miramos la clasificación del fique que existe, los usos de la fibra en los cuales se puede aplicar, métodos de desfibrado, tipo de desfibrado manual. Acá tenemos el raspado, el desfibrado a máquina, el descortezado. Tenemos el método de Hagatan, perdón, desfibrado químico y listo. O sea, ese es como su marco teórico, ¿cierto? Para pasar luego a un marco conceptual, donde hablan de qué es un prototipo, qué es diseño en ingeniería, qué es diseño de maquinaria de prototipado, consideraciones que se deben tener para hacer un diseño, ¿cierto? La de los modelos que se deben hacer, cómo se hacen las pruebas, las partes de la máquina más comunes que existen, y hablan de un marco contextual, ¿sí? Ahora,
Por eso es que nosotros en este punto, ¿dónde es que estaba trabajando? Hablamos de esa incorporación. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar esas teorías que hacen parte del proyecto, esos antecedentes. Entonces me dice que la teoría es un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones relacionados entre sí, que presentan una visión sistemática de los fenómenos, especificando las relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de una teoría? Eso le permite a usted explicar, decir por qué, cómo, cuándo ocurre el fenómeno de lo que usted está trabajando, puede sistematizar, ordenar un conocimiento sobre un fenómeno o una realidad y puede permitir, o le permite también esa teoría hacer interferencias a futuro, o sea, predecir el comportamiento de un fenómeno también dentro del ejercicio. Entonces, por eso es la utilidad de esa teoría o de esa información epistemológica para nuestro proyecto, porque me permite explicar, predecir, describir el contexto, el fenómeno o el hecho al que usted se está refiriendo, permite organizar en forma lógica ese conocimiento y me va a permitir orientar la investigación, el desarrollo. Criterios para evaluación de una teoría, o sea, para que usted lo pueda tener en cuenta. Pues esta me permite describir, explicar o predecir, tiene una consistencia lógica, tiene una perspectiva, pues esto yo se los voy a dejar dentro del material de la clase para que usted lo pueda tener. Puede tener una fructificación, ¿cierto? Tiene una parsimonia. A partir de estas orientaciones o criterios que yo tengo para evaluar esa teoría, para saber si es válida para mi proyecto, pues entonces yo ya llego al ejercicio de cómo construir un marco teórico. Entonces, usted lo que hace es, primero, existencia de una teoría que ya está completamente desarrollada, o sea, usted tiene que verificar, mirar qué es lo que ya está pasando, que le permita predecir, explicar o describir el fenómeno, el evento o el suceso que usted va a hacer. Entonces, si usted me dice, profe, yo quiero hacer una máquina peletizadora, entonces usted búsqueme información que me describa, me explique y me prediga, ¿cierto? Cómo es el ejercicio de la peletización, hacia dónde va, cuáles son las características, cuáles son los aspectos más relevantes, y lo vamos a hacer de manera que sea una información lógica, completa, profunda, consistente, que esto lo vamos a utilizar como marco teórico. Pueden existir varias teorías, o sea, pueden existir varios aspectos relacionados al proceso del peletizado, pero usted va a elegir una y va a tomar las partes más relevantes para su trabajo. O sea, tampoco me va a decir que existen peletizadoras automatizadas para medicamentos, porque pueden haber. No, usted tiene que hablar de la peletizadora para concentrados. A nosotros no nos interesa, o podría ser, sí, que usted diga que en el medio existen peletizadoras para alimentos para la gelatina, ¿cierto? En Barranquilla, la empresa Gelco, ellos hacen un proceso de peletizado. Sacan el pellet, que es el gel en forma de pellet, y ya más adelante lo pueden pulverizar para hacer la gelatina royal o para hacer los chicles y cualquier otra situación. Verificar si existen o si hay opciones o existencia de piezas y trozos de teorías, o sea, que sean muy generales. Bueno, esto ya lo vamos a trabajar, porque el marco teórico, como es tan transversal dentro de un proyecto de investigación, puede ser un proyecto de investigación cuantitativa o cualitativa. Ustedes ya lo identificaron dentro de la consulta, que existen cuántos tipos de investigaciones. Estaba la investigación experimental, la investigación histórica, la investigación descriptiva, la investigación post facto, ¿cierto? Y cada una de estas investigaciones tiene una orientación. Y entonces tiene un enfoque. Y hay unas que eran mixtas, hay otras que son cuantitativas y otras cualitativas, que eso fue una pregunta que se les hizo en el mismo examen. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ¿cómo se llama? No, en el examen no salió, ¿cierto?
que era cuál es el enfoque, cuál es la diferencia entre un enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, bueno, el enfoque cuantitativo es cuando usted hace un proceso de experimentación o un ejercicio de investigación experimental que tiene que utilizar unos medios, unos mecanismos, tiene unas variables, y la cualitativa tiene otras características, pero usted para las dos tiene que hacer un marco teórico, ¿cierto? Uno puede encontrar descubrimientos interesantes que vayan orientados hacia el desarrollo de su proyecto, ¿cierto? O puede encontrar guías que a usted lo van orientando, que le digan, vea, cómo es el proceso para llegar a hacer cierto punto. Entonces, ejemplo, cuando usted va a desarrollar una máquina, usted no la va a construir porque usted, o sea, tiene una visión, ¿cierto? Sino que usted tiene que basarse en unos lineamientos. Por eso ustedes hasta miran una materia que se llama desarrollo de máquinas, o, ¿sí? ¿Cómo es? De máquinas. Diseño de máquinas. Y ahí ustedes miran una metodología, ¿cierto? Que es la de Norton y le dice, primero, tiene que hacer un boceto. Segundo, identificar parámetros, criterios. Tercero, comparar entre, ¿cómo se llama? Entre componentes. Cuarto, hacer la elección y hacer unas tablas y luego hacer los cálculos. Después de eso, de comparar cálculos, ajustarse al diseño, ajustarse a las condiciones, hace los planos. O sea, miren que uno piensa que llegar a hacer una máquina es, sí, yo ya la voy a construir y listo. No, usted tiene que tener un preámbulo, tiene que tener unos pasos, una metodología. Esa es la situación que nosotros debemos contemplarla dentro de un marco teórico, ¿cierto? Entonces es por eso tan importante que nosotros debemos articular este ejercicio con el marco teórico. Donde estaba por acá, entonces, bueno, aquí voy a dejar de tener esta grabación para